Sean todos bienvenidos, hermanos. Damos gracias al Señor por una nueva oportunidad de llegar hasta sus hogares. Estamos contentos realmente de poder llegar hasta ustedes y compartir la palabra del Señor. Queremos enviar un saludo a todos los que nos ven, nos escuchan en diferentes lugares. Estamos muy contentos y estamos realmente contentos sí, con el Señor de que la palabra del Señor está corriendo y siendo glorificada. En esta oportunidad vamos a meditar en la palabra del Señor y voy a invitarlos a que, si tienen sus Biblias, que abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 14. Vamos a leer desde el verso número 22 en adelante y dice la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Vamos a hacer una oración en esta oportunidad. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, bendecimos y glorificamos tu nombre en esta hora. Reconocemos, oh Dios amado, que tú eres el Rey del universo, Creador de los cielos y de la tierra. Tú eres Rey soberano, tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Sabemos que tú tienes control sobre todas las cosas. Sabemos que las vidas de todos están en tus manos, Señor. Padre bueno, en esta hora te damos gracias por permitirnos llegar hasta nuestros hermanos a través de este medio. Gracias por la oportunidad que nos das de leer tu palabra. Te pedimos que esta oportunidad tú hables a nuestras vidas, tú hables a nuestros corazones, que nuestras vidas sean edificadas y sean guiadas, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe hacia toda la verdad. Gracias, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús te alabamos y te damos gracias. Amén. Esta oportunidad quiero compartir con ustedes realmente un pasaje realmente muy conocido, pues, pero que realmente hay muchos principios espirituales dentro de este pasaje que definitivamente tienen una aplicación realmente para nuestras vidas en el día de hoy. Y eso es lo importante, y eso es lo lindo de la palabra del Señor, que la palabra de Dios es eterna y tiene aplicación para nuestras vidas y tendrá aplicaciones para nuestra vida todo el tiempo. Hay algo realmente importante. Pensaba, cuando meditaba sobre este pasaje, pensaba poner como tema fe en medio de la tormenta. Realmente es muy interesante, fe en medio de la tormenta. Pero realmente otro tema mucho más importante sería puestos los ojos en Jesús, que definitivamente es lo más importante. Yo creo que todos nosotros definitivamente en la vida pasamos tormentas, pasamos situaciones adversas, pasamos situaciones que muchas veces no comprendemos por qué vienen, pero sin embargo sabemos que Dios tiene un propósito en cada una de nuestras vidas y definitivamente Él se va a glorificar y Él va a glorificar su nombre.
Dios nunca abandona a sus hijos, nunca abandona a su pueblo. Y Dios nunca te va a abandonar, nunca nos va a abandonar. Esa es una promesa del Señor. El Señor dice, yo estoy con ustedes todos los días de la vida hasta el fin del mundo. El mismo Señor dice, nunca te desampararé, nunca te dejaré. Y esa realmente es una promesa del Señor que nosotros podemos definitivamente tomarla para cada uno de nosotros, para cada una de nuestras vidas, cuando nos encontremos en pruebas, cuando nos encontremos en aflicción, cuando nos encontremos definitivamente pasando cualquier tribulación. Podemos aferrarnos a las promesas de Dios, porque Dios no miente. Este pasaje realmente es muy interesante, muy lindo, y vamos a sacar definitivamente con la ayuda del Señor y con la ayuda del Espíritu de Dios, vamos a sacar algunos principios que puedan ser aplicables realmente a nuestra vida en el día de hoy. La Biblia dice que en el verso 22 de este pasaje dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Es interesante, hermanos, saber que el Señor hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra orilla. La pregunta que podríamos hacer en esta oportunidad es, ¿sabía Jesús que una gran tempestad vendría sobre ellos? Por supuesto que el Señor lo sabía, Él lo sabe todo. Si el Señor entonces lo sabía, entonces ¿por qué los envió? ¿Por qué les dijo que pasaran hasta la otra ribera? Definitivamente había un propósito, ¿cierto? Sin embargo, el Señor Jesús, según nos narra el evangelista Marcos, les había dicho a los discípulos que navegaran hasta Bethsaida, o sea que se fueran por la orilla del mar, a fin de evitar la tormenta que se aproximaba. Sin embargo, los discípulos decidieron tomar, como decimos nosotros, un shortcut, o sea, una ruta más cerca para cruzar el mar a través del mar, o sea, irse recto. El Señor definitivamente quería evitarles el peligro de la tempestad que venía, pero ellos queriendo tomar un shortcut, una ruta más cerca, decidieron irse recto por lo que era definitivamente el lago de Galilea. Realmente muchas veces Dios quiere evitarnos, que nosotros podamos pasar peligros, pero sin embargo nosotros muchas veces tratamos de tomar una ruta más cerca, tratamos de tomar un shortcut y muchas veces nos vemos involucrados en alguna situación o en algún problema. La Biblia dice que despedida la multitud, el Señor subió al monte a orar. Y cuando llegó la noche, estaba allí él solo. Definitivamente el Señor estaba completamente consciente de la tempestad que venía. Por lo tanto, no descuidó la seguridad de sus discípulos en sus oraciones. Nos preguntamos, ¿por qué el Señor no previno del peligro? Es lo que habíamos preguntado hace un momento. Pero Él fue a orar al monte, Él solo. Esto nos lleva, hermanos, a meditar que el Señor sabe, conoce los peligros, conoce las aflicciones, conoce las tribulaciones que nosotros podamos enfrentar. Y aunque Él nos permite que nosotros pasemos por aflicciones, Él estará intercediendo por cada uno de nosotros. O sea, esto es el ministerio del Señor Jesucristo en este momento. Su oficio como mediador, su oficio como intercesor. Aunque los discípulos estaban remando en el lago, la tempestad venía, sin embargo el Señor subió al monte a orar, a interceder definitivamente por ellos. Eso es realmente muy interesante, hermanos. Y debemos de tenerlo nosotros sumamente claro, y debemos de tenerlo realmente sí claro, que cuando nosotros podamos estar pasando cualquier aflicción, cuando nosotros podamos estar pasando cualquier prueba, debemos de estar seguros de que Él intercede por nosotros. La Biblia dice que Él vive para siempre e intercede por nosotros delante del Padre. Eso realmente, hermanos, ¿qué puedo decir? Eso da confianza, definitivamente. Así como el Señor intercedió por Pedro, oró por Pedro, por la victoria de Pedro, también Él intercede y ora por nuestra victoria en medio de la prueba y en medio de la tribulación. Eso es realmente muy lindo, hermanos.
Verso 24 dice que ya la barca, dice, estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Es probable que la tormenta haya comenzado cerca de la medianoche o quizás antes de la medianoche. Y el Señor apareció cerca de la cuarta vigilia de la noche. Esto sería aproximadamente, hermanos, 3 horas antes de que saliera el sol. Los discípulos estaban agotados de tanto remar y su fe estaba definitivamente tambaleando debido al terror de la gran tempestad. Marcos nos dice que el Señor vio a los discípulos remar con gran fatiga. O sea que el Señor los estaba viendo. El Señor estaba pendiente. El Señor tenía control de todo lo que estaba sucediendo. Eso realmente es interesante, hermanos. Sin embargo, hay algo bien interesante, hermanos. Dice, verso 25, dice que a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Era una situación bien difícil para los discípulos. Por un lado, el viento les era contrario. Estaban remando. Realmente no podían avanzar absolutamente. La tempestad de seguro era cada día más y más, cada momento más y más fuerte. Ellos estaban aterrorizados en medio de la mar. Creyeron ellos de que el fin definitivamente había llegado para ellos. Creyeron definitivamente ellos de que realmente ya todo estaba terminado, que todo había terminado. Es más, había pasado la primera vigilia, había pasado la segunda vigilia, la tercera vigilia, y el Señor no venía a ellos. Sin embargo, verso 25 dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les dijo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Realmente llama la atención que el Señor vino a los discípulos hasta la cuarta vigilia. ¿Por qué el Señor no vino a la primera vigilia? ¿Por qué no vino cuando ellos estaban comenzando a remar? ¿Por qué no vino antes de que la tempestad comenzara a azotar? Sino que vino hasta la cuarta vigilia. Es interesante. Tendríamos que analizar, por ejemplo, la primera vigilia. La primera vigilia era desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. La segunda vigilia era desde las 9 de la noche hasta las 12. La tercera vigilia era desde las 12 hasta las 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia era desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. O sea que el Señor llegó a ellos entre las 3 y las 6 de la mañana. Ellos habían pasado casi toda la noche remando. Habían pasado en medio de la tempestad durante casi toda la noche. Y el Señor no había llegado a ellos. Sin embargo, el Señor llegó hasta la cuarta vigilia. ¿Por qué el Señor llegó hasta la cuarta vigilia? Bueno, el Señor tiene sus motivos. El Señor tiene sus propósitos. Y Él hace las cosas como Él quiere. Él hace todo como Él quiere. Sin embargo, de una cosa es seguro: el Señor llegará. Llegará para auxiliarnos, llegará para salvarnos, llegará para definitivamente levantarnos y darnos la victoria en medio de la prueba y en medio de la tribulación. Es exactamente lo mismo que ocurrió, si ustedes se acuerdan del pasaje, cuando las hermanas de Lázaro mandaron a decirle: Señor, el que amas está enfermo. Y la Biblia dice que el Señor se quedó todavía 2 días más en el lugar donde Él se encontraba. Después de los 2 días, cuando el Señor supo que Lázaro ya había muerto, el Señor le dijo a sus discípulos: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Los discípulos le dijeron: Señor, si duerme, se levantará. Pero ellos no entendían que el Señor estaba hablando de que Lázaro había muerto. Sin embargo, definitivamente, después el Señor les dijo definitivamente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por ustedes de no haber estado allí, mas vamos porque voy a despertarlo. Además, el Señor también les dijo: esta enfermedad, dijo antes el Señor, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado a través de ella. Dios lo hace todo para la gloria y honra de su santo nombre.
¿Por qué muchas veces el Señor tarda en medio de la aflicción? ¿Por qué el Señor tarda en medio de la prueba? Muchas veces nosotros podemos decir: Señor, ¿por qué tardas? Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Como decía el salmista: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo, Señor? Sin embargo, el Señor tiene su tiempo. El Señor sabe cuándo llegará, pero Él llegará. Y llegará para glorificar su bendito nombre. Realmente, hermanos, es interesante leer que ahora los discípulos ya no estaban con tanto temor de la tempestad, sino que porque ahora tenían mucho más temor, porque creyeron que estaban viendo un fantasma. Ahora la situación se les ponía, según ellos, se les ponía mucho más difícil. Sin embargo, para disipar todo terror de sus mentes, el Señor les habla y les dice: tengan ánimo, no teman, yo soy. Aunque el Señor había aparecido en su tiempo para asistirlos, sin embargo la tempestad no había terminado todavía. Pero el Señor llegó a decirles en primer lugar: no teman, no tengan temor, yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes para sostenerlo. Yo estoy contigo para bendecirte. Yo estoy contigo para ayudarte. No temas. Confía en mí, dice el Señor. Y nosotros definitivamente podemos confiar en el Señor, que nuestras vidas están en sus manos y que Él tiene control de todas las cosas. ¿Cree usted eso? Que Dios tiene control de todas las cosas, de todo lo que pasa en su vida. Es lindo cuando uno llega a comprender eso, porque definitivamente uno confía en Dios, que Él obrará, y obrará no en nuestro tiempo, sino que obrará en su tiempo. Pero el Señor llegará, y llegará para glorificar su nombre. Bendito sea su nombre. Hay algo interesante en todo esto. La Biblia dice que entonces Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Esta oración de Pedro fue un tanto temeraria, sin saber lo que realmente habría de suceder. Sin embargo, vemos que el Señor le dice a Pedro: ven. O sea que el Señor estaba aprobando su petición. Muchos han criticado a Pedro por ser tan impulsivo, quizás por pensar primero y después actuar. Muchos lo han criticado en cuanto a este pasaje, que cómo apartó su vista del Señor, que cómo le faltó la fe. Sin embargo, realmente lo que Pedro hizo, ninguna otra persona lo ha hecho. Pedro caminó sobre las aguas. Pedro saltó de la barca, aún con su poca fe. Saltó de la barca, cayó en el mar y comenzó a caminar a Jesús, hacia el Señor. Es realmente sorprendente. El Señor le dijo a Pedro: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Como dije hace un momento, muchos han criticado a Pedro por su poca fe, pero esto realmente es un ejemplo maravilloso de caminar en fe. Lo cual definitivamente nos muestra que nosotros debemos mantener nuestros ojos fijos en Jesús, fijos en Cristo, y no en la tormenta, a fin de mantenernos a flote en medio de la tempestad. Verso número 30 dice: pero al ver Pedro el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Pedro, al ver el viento, al ver la tempestad, apartó sus ojos de Jesús. Mientras él mantenía su mirada puesta en Cristo, su fe se mantenía firme. Mientras él mantenía su mirada, sus ojos puestos en Jesús, él podía caminar sobre las aguas. No miraba las cosas externas, no miraba las circunstancias externas, no miraba la tempestad, no miraba las olas que se levantaban, porque su vista estaba puesta en Jesús. Y al tener su vista puesta en Jesús, podía caminar en fe. Sin embargo, como todos los humanos,
apartó por un momento su mirada del Señor y comenzó a ver el fuerte viento, y como consecuencia el temor vino a su corazón. En ese momento comenzó a hundirse. Sin embargo, Jesucristo estaba allí, y Pedro hizo bien en clamar a aquel que lo podía librar. Pedro dijo: Señor, sálvame. Esta es una oración maravillosa, hermano. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Señor, sálvame. En medio de la angustia, en medio de la aflicción, la oración de Pedro fue: Señor, sálvame. Igualmente nosotros, en medio de la tribulación, en medio de la aflicción, en medio del problema, en medio de la enfermedad, en medio de la angustia, en medio de cualquier situación que nosotros podamos estar enfrentando, podemos decirle al Señor: Señor, sálvame. Señor, ten misericordia. Clamar al Señor, pedir auxilio. Señor, ayúdame. Señor, ten misericordia de mí. Y definitivamente el Señor extenderá su brazo poderoso para levantarnos y para bendecirnos. Pedro dijo: Señor, sálvame. Hermanos, si nosotros miramos las circunstancias externas, es probable que el temor se apodere de nosotros, se apodere de nuestro corazón, y como consecuencia comencemos a dudar. Y podemos llegar aún inclusive a hundirnos en medio de la mar. Por lo tanto, es sumamente necesario e indispensable que nuestros ojos estén fijos en Jesús, que nuestros ojos estén puestos en Cristo Jesús, tal como nos lo dice el escritor del libro de los Hebreos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Bendito sea su nombre para siempre. Nunca apartemos nosotros nuestra mirada de Cristo. Para comenzar, nunca pongamos los ojos en los hombres. Nunca pongamos los ojos o confiemos en los hombres o en una institución. Confiemos siempre en el Señor, que nuestra fe esté puesta en Cristo Jesús, que nuestra confianza esté puesta solamente en Él y en nadie más, clamando a Él y sabiendo de que Él responderá. Bendito sea su nombre para siempre. Él responderá. Él definitivamente te responderá en medio de la prueba. Él te responderá en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la aflicción. Él te responderá. Y qué lindo es, porque Él responde a tiempo. El verso 31 dice: al momento Jesús, inmediatamente el Señor, extendiendo su mano, asió de él, tomó a Pedro y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Todo estaba bien. Había tormenta, había tempestad. Tu mirada estaba fija en mí. Estabas caminando sobre las aguas. ¿Por qué apartaste tu mirada de mí? Cuando nosotros apartamos nuestra vista de Cristo, nuestra fe comienza a flaquear, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Él es el que alimenta nuestra fe. Él es el que nos llena de fe. Al meditar en su palabra, al clamarle, al pedirle.
Bendito sea su nombre para siempre. Es interesante que Mateo nos dice que Jesús inmediatamente extendió su mano y tomó a Pedro, no sin antes reprenderlo por haber dudado. ¿Por qué dudaste, Pedro? Verso 32, el verso final dice: y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Aleluya. Con Cristo en la barca no hay tempestad que valga. Con Cristo en nuestra barca no hay olas que valgan. No hay poder del enemigo que pueda destruirnos, porque Él está con nosotros. Porque Él está contigo y Él te ayudará y Él te bendecirá. Y en medio de la tormenta y después de la tormenta vendrá la calma. Dice, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. El único digno de adoración es Dios. Sin embargo, los discípulos están adorando al Dios hecho carne. Le adoraron y le dijeron: verdaderamente eres Hijo de Dios. Los discípulos tenían una nueva revelación. Desde ese momento en adelante, ellos ya no vieron a Jesús de la misma manera. El Señor les dio una experiencia maravillosa y poderosa. Desde ese momento en adelante, ya no lo vieron de la misma manera. Nosotros necesitamos una nueva revelación de Cristo. Necesitamos verlo. Necesitamos una nueva revelación. Que Él abra nuestros ojos para que nosotros podamos contemplar su gloria, para que nosotros podamos contemplar su belleza y su hermosura y poder mirarlo solo a Él, no apartar nuestra vista de Él. La Biblia dice que los que confían en Él no serán avergonzados. El viento se calmó. Los que estaban en la barca vinieron a adorarle y le dijeron: verdaderamente eres Hijo de Dios. Una nueva revelación del poder de Jesucristo sobre la creación se les había dado a los discípulos. Además, la revelación de la divinidad de Jesús. Los discípulos reconocen que Jesús realmente es el Hijo de Dios, reconociéndolo como el Mesías, como el Rey de Israel. Aunque en ese momento, el ministerio o el misterio de la encarnación no se había revelado plenamente, que Dios había sido manifestado en carne. Sin embargo, los discípulos habían aprendido de los profetas antiguos que el Mesías, el Redentor de Israel, había de ser llamado el Hijo de Dios y por lo tanto digno de toda adoración y de toda alabanza. Bendito sea su nombre. El Señor quiere llevarnos a nuevos niveles espirituales. Y si Él permite algo en nuestras vidas, es porque Él quiere llevarnos y darnos una nueva revelación de quién realmente es Él. Mostrar su poder, mostrar su misericordia, para que nosotros podamos definitivamente crecer en el conocimiento de Dios. Damos gracias, Señor, en esta hora. Bendecimos el maravilloso nombre de Jesús de Nazaret. Conocerle a Él es lo más maravilloso que nosotros podemos tener en esta vida. El apóstol Pablo dice: llegarlo a conocer a Él, llegar a conocer su amor, un conocimiento que excede a todo conocimiento. Gracias, Señor.
Gracias, Señor amado, por revelarte en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque sabemos que nuestras vidas están en tus manos. Gracias porque sabemos, Señor, que tú intercedes por nosotros, que tú oras por nosotros, que tú nos guardas. Y aunque nos miras en medio de la tormenta, tú tienes cuidado de cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor amado, por revelarte en nuestras vidas. Te pedimos en esta hora, Señor amado, que tú abras nuestros ojos y nos permitas tener una nueva revelación de lo que realmente tú eres, para que podamos adorarte y bendecirte y entregar toda nuestra vida a ti, Señor. Podamos adorarte como nuestro Señor y como nuestro Dios. Te bendecimos, Señor Jesús. Te damos gracias. Bendecimos tu santo nombre. Y te damos toda la gloria y toda la honra solo a ti, Señor. Padre, en el nombre precioso, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos y te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque llenas nuestras vidas y llenas nuestros corazones. Gracias, gracias. Aleluya. Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos, hermanos. Es mi oración que todos seamos bendecidos a través de la palabra del Señor. En esta oportunidad, antes de terminar, solo quisiera que pudiéramos hacer una oración y que ustedes se unan a mí en esta oración. Vamos a orar en esta oportunidad por los que están enfermos, por los que están tristes, por aquellos que aún no han recibido a Jesucristo. Dígale al Señor que se le revele a su vida, que se revele a su corazón. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal, ahí donde usted está en este momento, dígale: Señor, yo abro mi corazón y te recibo como mi Salvador personal. Gracias por morir en la cruz del Calvario por mí. Gracias por derramar tu sangre preciosa. Perdona todos mis pecados y límpiame con tu sangre preciosa. Señor, hazme el hombre o la mujer que tú quieres que yo sea, y dame el poder para vivir una vida agradable delante de ti. Gracias, Señor. Gracias. Vamos a orar por los que están enfermos. Padre bueno, en esta hora te pedimos que tú extiendas tu mano de poder y sanes a aquellos que están enfermos, Señor. Tu palabra dice que tú eres nuestro sanador, que tú eres el que sana todas nuestras dolencias. Tu palabra dice, Señor, que por tu llaga nosotros hemos sido curados, hemos sido sanados. Lo creemos en esta hora y lo recibimos en esta hora. Lo recibimos por fe, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te pedimos al Padre eterno que tú bendigas a aquellos que están tristes, a aquellos que están débiles, a aquellos que están necesitados. Llega hasta donde ellos se encuentran para bendecirles, para fortalecerles, para llenarles con tu Espíritu Santo, para llenarles con tu poder, Señor. Sé tú, Señor, con ellos en estos momentos. Llega tú, Señor, a cada vida y a cada corazón. Tú sabes llegar a tiempo, Señor, para levantar al caído, para sanar al enfermo, para libertar al cautivo, para salvar a aquellos que están en tribulación o en problemas o en aflicción. Gracias, Señor. Gracias, gracias. En esta hora, Padre, oramos por nuestro gobierno. Oramos por nuestro primer ministro. Te pedimos que tú lo bendigas, que lo guardes, que lo protejas, que bendigas todo su gabinete, que le des sabiduría para que puedan tomar decisiones sabias que lleven bendición a este pueblo. Oramos, Padre eterno, por
todos los médicos, los policías, las enfermeras, hombres y mujeres que están luchando, Señor, que están ayudando a los necesitados. Te pedimos que tú les bendigas y los guardes y que los protejas de todo mal. En esta hora también, Padre, oramos por tu pueblo Israel, Señor. Te damos gracias por Israel, porque a través de ellos tenemos tu palabra y a través de ellos tú enviaste a tu Hijo Jesucristo. Bendice a Israel. Guárdalos, protégelos, líbralos de todos sus enemigos y abre sus ojos para que puedan contemplar tu gloria y puedan recibirte como el Rey de Israel, como el Mesías, como el único Mesías. Bendícelos, Señor. Padre, en esta hora también oramos por tu iglesia alrededor del mundo. Pedimos que tú los bendigas, que los guardes, que los protejas. Oramos por tus siervos, los pastores, ministros, líderes. Padre, bendícelos, guárdalos, protégelos, llénalos con tu Espíritu Santo y con tu poder. Sosténlos con tu brazo poderoso. En el precioso nombre de Jesús de Nazaret, oramos en esta hora, Padre, dándote gracias y dándote toda la gloria y la honra solo a ti. Amén. Aleluya. Gloria al Señor, hermanos. Dios les bendiga. Solamente quiero darles algunos anuncios. Solamente estamos invitándoles para el día miércoles. Continuamos estudiando la primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Es una epístola muy linda, ha sido de mucha bendición y estamos invitándolos a todos a que puedan sintonizarse o puedan ver el mensaje y el estudio de este miércoles. Queremos una vez más agradecerles y felicitarles a todos los hermanos que están colaborando con Víveres. Hermanos, Dios les bendiga rica y abundantemente y el Señor supla toda necesidad en sus vidas. Realmente, hermanos, la respuesta de todos ustedes ha sido realmente muy, pero muy linda y damos gracias a Dios por su bondad, por su colaboración. Muchos jóvenes, hermanos, están siendo realmente bendecidos a través de todo lo que ustedes han estado aportando. Dios les bendiga, Dios les guarde, les agradecemos y les felicitamos. Y en la medida de lo posible, continuemos haciéndolo. El Señor va a bendecirle y va a multiplicarle rica y abundantemente. Queremos solamente hacer un último anuncio. El día viernes, según las últimas noticias del gobierno de acá de Australia, de Melbourne, tenemos permiso ya de poder, tener dentro de la iglesia 20 personas. Hemos pensado, y vamos a ultimar detalles con los hermanos ancianos, pero hemos pensado que vamos a comenzar a tener nuestra reunión de célula para comenzar en este lugar, en la iglesia. Vamos a tener nuestra reunión de célula los días viernes a las 7 de la noche. Así que ustedes bienvenidos, si quieren venir, es bienvenido. Vamos a tener nuestra reunión nada más de célula y con la ayuda del Señor vamos a poder definitivamente participar. También queremos informarles que también en la medida como esté saliendo toda la situación, según ha dicho el gobierno, ya primero Dios, a finales de junio, nosotros ya podamos reunirnos totalmente en la iglesia. Pero les estaremos ultimando detalles, estaremos dando información de todo eso. También no sin antes tomar todas las precauciones necesarias que definitivamente el gobierno, nos sugiere que nosotros tenemos que tomar. Así que Dios les bendiga, hermanos, son buenas noticias. Muy pronto estaremos reunidos para alabar y glorificar el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, todos juntos, y también compartir nuestro amor. Queremos decirles, hermanos, que les hemos extrañado un montón. Aleluya. Les extrañamos un montón. Reciban un saludo de mi esposa, hermana Griselda. Realmente les hemos extrañado, pero con la ayuda del Señor vamos a estar una vez más juntos para alabar y glorificar el nombre del Señor. Yo solamente quiero despedirme dándoles la bendición final. Aleluya. Gloria al Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Maranata, hermanos.